Me llamo don Álvaro Serrano. Tengo 72 años y vivo en un piso antiguo del barrio del Llano, en Gijón. Aquella tarde, mientras revisaba unos papeles de la comunidad de vecinos, sonó mi móvil. Era mi hijo Marcos, y él nunca me llamaba a las 4 de la tarde. Respondí inquieto. Papá, su padre me pegó. Sentí un nudo en el estómago. Su voz temblaba. ¿Qué ha pasado, hijo? Silencio. Y luego un susurro roto. El padre de Lucía me abofeteó porque dije que el guiso estaba quemado. Ella lo vio y no hizo nada. Estoy encerrado en el baño. Tengo miedo. Me quedé helado. ¿Dónde estás ahora mismo? En su casa. No puedo salir. Colgué sin pensarlo 2 veces. Mis manos temblaban. Marcos siempre había sido un chico bondadoso, educado, de esos que bajan la mirada para no molestar. Tras separarse hace 6 años, creyó encontrar estabilidad con Lucía, a la que conoció en un curso de administración. Y yo quise creerle. Pero su familia, especialmente su padre, don Rogelio, un hombre seco, autoritario, incapaz de sonreír, siempre me dio mala espina. En 15 minutos ya estaba bajando al garaje, y mientras conducía hacia la casa de ellos, llamé a Teresa, la madre de Marcos, mi exmujer. Le conté todo en un suspiro. Álvaro, ya salgo. Espérame allí. Nos encontramos a una manzana de la vivienda. Ninguno hablaba. El silencio pesaba más que el aire húmedo del Cantábrico. Caminamos juntos hacia la puerta. Mi corazón golpeaba como un martillo. Toqué el timbre. Pasos. La puerta se abrió. Allí estaba él. Rogelio, enorme, con brazos como troncos y una mirada dura que pretendía intimidar. «¿Qué queréis?», escupió con desprecio. No respondí. Simplemente levanté lo que llevaba en la mano. La denuncia impresa y firmada, lista para presentarse. Cuando la vio, su expresión cambió de inmediato. La soberbia se le resbaló del rostro como pintura vieja. Antes de contar lo que pasó después, debo decir algo. Mi hijo no siempre fue ese hombre asustado, encerrado en un baño ajeno. Hubo un tiempo en que era libre, luminoso, completamente él mismo. Recuerdo cuando tenía 25 años, recién titulado en informática, viniendo todos los sábados a casa a comer fabada y contarme sus planes de futuro. Yo lo miraba, orgulloso, pensando, lo conseguí. Le di una vida segura, una vida digna. Hasta que entró en la suya una familia que nunca supo lo que significa respetar. Cuando Teresa y yo nos separamos, Marcos tenía apenas 12 años. Fue una época rara, silenciosa. Yo trabajaba en el puerto, con turnos largos, y ella pasaba mucho tiempo sola en casa. No hubo gritos ni traiciones. Simplemente nos fuimos apagando, como una bombilla que parpadea antes de morir. Un día hicimos las maletas de la convivencia y cada uno siguió su camino. Pero nunca dejamos de ser padres. A pesar de la distancia, Marcos creció viendo respeto. Yo lo recogía los sábados, lo llevaba al parque de Isabel la Católica, al cine, o a merendar una bollería en la cafetería de siempre. Él adoraba esos ratos, y yo también. Los años pasaron, y Teresa y yo conseguimos algo difícil, ser amigos. La pareja se rompió, la familia no. Tal vez por eso, cuando Marcos conoció a Lucía, creyó que todo el mundo era tan bondadoso como su madre. Se equivocó. Él la conoció hace 3 años, cuando trabajaba como técnico informático en una academia del centro. Lucía era recepcionista en ese mismo lugar. La primera vez que me habló de ella, noté un brillo distinto en su voz. «Papá, he conocido a alguien». «¿Ah, sí? ¿Y cómo es?» «Tranquila, responsable. Dice que quiere algo serio». Cuando la conocí, Lucía me pareció educada. Me llamó señor Álvaro, me dio la mano y trajo una tarta hecha por ella. Era una chica menuda, de ojos claros y sonrisa tímida. Hablamos un buen rato sobre su trabajo, sobre Gijón,
sobre lo mucho que le gustaban los paseos por el puerto. Pero fue cuando mencionó a su padre, don Rogelio, cuando algo dentro de mí se tensó. Mi padre es muy tradicional, dijo. En casa siempre se ha hecho lo que él dice. No le di importancia. Marcos estaba enamorado, y yo quería verlo feliz. Se casaron un año después, en una pequeña finca a las afueras de la ciudad. Recuerdo a Marcos de traje azul marino, nervioso, precioso. Teresa lloró. Yo también. Los primeros meses parecían buenos. Marcos venía a visitarme. Contaba que cocinaban juntos, que paseaban los domingos, pero poco a poco esas visitas fueron desapareciendo. Papá, es que mi suegro quiere que vayamos siempre a su casa. Dice que es tradición familiar. Lo entendí, o quise entenderlo, pero empecé a notar una sombra en los ojos de mi hijo, un cansancio que no era físico. Quise preguntar. No lo hice, y ese fue mi primer error. Porque cuando un padre presiente que algo no va bien, debe hablar. Debe romper el silencio. Yo no lo rompí. Y mi hijo pagó el precio. No hice nada. Y aquella omisión, aquel silencio mío, casi le cuesta la vida a Marcos. Ahora, recordándolo frente a la casa de don Rogelio, con Teresa a mi lado y la denuncia en mi mano, entendí algo que los padres aprendemos demasiado tarde. No basta con querer, hay que estar presentes, hay que actuar. La primera señal de que algo no iba bien apareció 6 meses después de la boda. En aquel momento no lo vi, nadie lo vio, pero hoy sé que todo empezó allí. Era un sábado por la tarde cuando Marcos llegó a mi piso sin avisar. Eso ya era extraño. Desde que se casó, siempre me mandaba un mensaje antes de venir. Es que Lucía quiere saber dónde estoy, me decía. Yo, ingenuo, pensaba que era atención. No lo era. Aquel día tocó la puerta con las manos temblorosas. Tenía los ojos rojos, como quien ha llorado. Pero cuando le pregunté si estaba bien, esbozó una sonrisa forzada. Sí, papá. Solo quería verte. Lo abracé. Olía a jabón neutro, a ropa recién lavada. Pero también olía a miedo. No sabría explicarlo, pero los padres intuimos esas cosas. Nos sentamos en el salón y le puse un vaso de agua fresca. Tomó el vaso con ambas manos, como si necesitara sostenerse en algo. ¿Cómo va todo con Lucía? Bien, trabajando mucho. ¿Y tu suegro? Se quedó callado un instante. También bien. Es exigente. Esa palabra debería haberme alarmado, pero no quise verlo. Marcos se quedó toda la tarde conmigo. Vimos una película antigua que veíamos cuando él era niño. Comimos frutos secos, charlamos de tonterías. Por un rato pensé que todo estaba bien, pero al marcharse, justo antes de bajar las escaleras, se giró y me dijo, «Papá, si algún día necesito quedarme unos días contigo, ¿puedo?» Sentí un salto en el pecho. «Por supuesto, hijo. Esta siempre será tu casa. ¿Por qué preguntas?» «Por nada. Solo quería saber». Se fue. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaba con un nudo en el estómago que no se me quitó en toda la noche. Debí haber llamado a Teresa. Debí haber ido a su casa. Debí haber preguntado más. No lo hice. Marcos me decía que estaba bien, y yo quería creerlo. Las semanas pasaron y dejó de venir. Apenas respondía mensajes. Siempre había una excusa. Comidas con la familia de Lucía, visitas, obligaciones. Y entonces, una tarde en el supermercado lo vi. Estaba en el pasillo de las verduras, con un jersey largo a pesar del calor, más delgado, más apagado. «¡Marcos!», grité. Se volvió. Sonrió. Pero sus ojos mostraron pánico. Lo abracé. Se puso rígido. Mientras cogía una bolsa, el jersey se le levantó un poco. Vi un moratón en su muñeca. «Marcos, ¿qué es eso?» Marcos bajó la manga rápidamente. «Nada, papá». Me golpeé con la puerta del coche. ¿Con la puerta del coche? Sí. Ya sabes lo torpe que soy. Sonrió,
Pero aquella sonrisa no le alcanzó a los ojos. Yo quise insistir, quise tomarle del brazo, llevármelo a casa, sentarlo en la mesa de la cocina y decirle, dime la verdad, ¿qué te está pasando? Pero en ese instante sonó su móvil. Miré de reojo la pantalla. Lucía. Toda la luz de su rostro desapareció de golpe. Perdón, papá, tengo que contestar. Se alejó unos pasos. Yo fingí revisar los tomates, pero escuchaba. Sí, ya voy. No, no tardé. Estoy comprando lo que me pediste. Sí, tu padre ya llegó. Lo sé. Ya voy, Lucía, ya voy. Colgó y regresó a mi lado sin rastro de sonrisa. Papá, me tengo que ir. Lucía me espera. Pero si no hemos hablado nada. Lo sé. Es que su padre ha llegado antes y tengo que preparar la cena. ¿Tu suegro vive con vosotros? No, pero viene a comer casi todos los días. Desde que enviudó, está muy solo. Sentí algo apretarse dentro del pecho. ¿Y tú estás bien con eso? Claro, papá, es normal. No era normal. Pero guardé silencio. Marcos me dio un beso rápido en la mejilla, empujó el carrito y desapareció entre los pasillos del supermercado. Yo me quedé plantado, con las manos vacías y el corazón encogido. Esa noche no pude dormir. Llamé a Teresa. Necesito hablar contigo de Marcos. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero algo no va bien. Lo vi hoy. Tiene un moratón en la muñeca. Está delgado, nervioso. ¿Crees que Lucía o su padre le están haciendo daño? No lo sé. Él lo niega. Álvaro, si sospechamos, tenemos que hacer algo. Sin pruebas no puedo acusar a nadie. ¿Y si me equivoco? ¿Y si Marcos se enfada? Teresa suspiró. Hablaré con él a solas. Lo intentó varias veces, pero Marcos siempre tenía una excusa. Trabajo, compromisos con la familia de Lucía, o mi suegro nos necesita. Yo veía cómo mi hijo se apagaba poco a poco, como una vela a la que alguien sopla con constancia. 3 meses después, Marcos cumplió 30 años. Le preparé una cena en casa. Invité a Teresa, a sus amigos y también a Lucía. Ella llegó tarde, seria. Marcos, tenso. Apenas habló. Preparé sus platos favoritos: fabada, merluza al horno, arroz con leche. Pero la tensión podía cortarse con un cuchillo. Cuando sopló las velas, Marcos intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Después de cenar, Lucía se levantó. Nos vamos, mi padre nos espera. Ahora es el cumpleaños de Marcos. También es su nuera. Tiene derecho a verla. Marcos asintió sin decir una palabra. Y yo entendí que mi hijo ya no era dueño de su vida. Su padre nos está esperando, dijo Lucía. Se fueron. Yo me quedé allí, viendo la puerta cerrarse, mientras el arroz con leche seguía caliente y las velas del pastel todavía ardían. Teresa se acercó despacio. Álvaro, ese hombre no está bien. Lo sé. Y Marcos tampoco. Lo sé. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué, Teresa? ¿Qué hacemos si él no nos deja ayudarle? Ella no tenía respuesta. Nadie la tenía. Y mientras tanto, mi hijo se apagaba un poco más cada día. Yo, su padre, no sabía cómo rescatarlo. Hasta aquel día en el que Marcos me llamó con la voz rota. Papá, mi suegro me ha pegado. Ese día supe que ya no había margen para dudar. Después de ese cumpleaños, algo cambió en mí. No podía seguir fingiendo que todo iba bien. Tampoco podía esperar a que Marcos reuniera el valor para contarlo todo. A veces, el silencio de un hijo grita más fuerte que sus palabras. Decidí visitarlo sin avisar. Era un martes por la tarde. Salí del piso con una excusa mal hecha para el presidente de la comunidad y caminé hasta la casa donde Marcos vivía con Lucía, en un barrio tranquilo de Viesques, al este de Gijón. No era una casa lujosa, pero sí cuidada, con un pequeño jardín y hortensias azules. El coche de Lucía no estaba. Eso me dio un poco de fuerza. Toqué el timbre. Silencio. Marcos,
Soy yo. Escuché pasos lentos, como dudando. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Mi hijo asomó la cara, despeinado, pálido, ojeroso. Papá, ¿qué haces aquí? Vengo a verte. ¿Puedo pasar? Miró hacia adentro, como temiendo que alguien surgiera de la nada. Don Rogelio no está, dije. He visto que su coche no está. Él respiró hondo, abrió la puerta un poco más. Pasa. La casa olía a lejía. Demasiado. Como si alguien hubiese estado restregando durante horas. Todo estaba colocado con una precisión enfermiza. Cojines alineados, mesa impecable, ni una mota de polvo. ¿Quieres un café, papá? Sí, hijo. Fuimos a la cocina. Y allí lo vi. Una hoja pegada junto a la nevera, escrita con letra grande y firme. Reglas de la casa. La comida debe estar lista a las 14:00. La casa debe estar limpia antes de que yo llegue. No recibir visitas sin permiso. No salir solo. Respetar a mi padre como si fuera el tuyo. Sentí un escalofrío. Marcos, ¿qué es esto? Él no me miró. Son las reglas de Lucía. Bueno, de su padre también. Dicen que así funciona una familia. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Bajó la mirada. Quiero que el matrimonio funcione. ¿Esto es un matrimonio o es una prisión? Marcos levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. Papá, no lo entiendes. Yo sí lo entendía. Y dolía. ¿Desde cuándo hablas así, Marcos? Suspiró. Desde que entendí que, si quiero que esto funcione, tengo que adaptarme. ¿Adaptarte? ¿O anularte? Se levantó. Le temblaban las manos. Papá, te agradezco que hayas venido, pero no necesito que me digas cómo vivir mi vida. Yo elegí casarme con Lucía. Yo elegí esto. ¿Elegiste esto o te convencieron de que era lo correcto? Basta, papá, gritó. Me dejó sin aire. Marcos nunca me había hablado así. En cuanto escuchó su propio grito, se cubrió la boca, horrorizado. Las lágrimas empezaron a caer. Perdón, papá. Perdón, yo no quería. Me levanté y lo abracé. Se derrumbó en mis brazos, como cuando era niño. Estoy tan cansado, papá. Tan cansado. Lo sé, hijo, lo sé. Lucía no era así antes. Te juro que no. Era dulce, era atenta. Pero cuando nos casamos, cambió. O quizá nunca la conocí de verdad. ¿Te ha golpeado? Se apartó y se limpió la cara. No, ella no. Ella nunca. Entonces, ¿quién? Silencio. Marcos, ¿quién? Cerró los ojos con fuerza. Su padre. El mundo se me aflojó bajo los pies. ¿Qué? Don Rogelio. Él me grita. Me llama inútil. Dice que no sé hacer nada. Que soy un estorbo para su hija. A veces, me empuja o me agarra del brazo. Y Lucía dice que su padre tiene razón. Que tengo que aprender. Que su madre aguantaba más. Me faltó el aire. Marcos, eso es violencia. No, papá, no es violencia. Es que él es de otra generación. Es duro, ya sabes. No, hijo, eso no es ser de otra generación. Eso es ser abusivo. Y tu mujer es cómplice. No digas eso. ¿Por qué la defiendes? Porque es mi esposa. ¿Y eso qué? ¿Eso le da permiso para dejar que te humillen? Marcos bajó la mirada. Sus manos temblaban. Me arrodillé frente a él. Tomé sus manos. Escúchame bien. Tú no mereces esto. Mereces a alguien que te proteja, que te respete. Si Lucía no puede hacerlo, entonces no es la persona adecuada. Pero yo la quiero. El amor sin respeto no es amor, es dependencia, y la dependencia destruye. Me miró con los ojos enrojecidos. Por un instante creí que iba a decirme, «Papá, sácame de aquí». Pero no lo hizo. Se incorporó lentamente. «Estoy bien, papá. Solo es una mala época. Todos los matrimonios pasan por esto». «No, Marcos, no todos». «Lo sé, pero necesito intentarlo». No le creí, pero no podía obligarlo a irse. Era un hombre adulto, aunque estuviera roto por dentro. Lo abracé antes de marcharme.
Si algún día necesitas ayuda, llámame, a cualquier hora. Él asintió. Lo haré. Pero en sus ojos supe que no lo haría. Y eso me desgarró. Pero yo sabía que Marcos no me llamaría. Ya estaba atrapado. Y lo más terrible era que él no lo veía. O quizás sí lo veía, pero había decidido callar, adaptarse, aguantar, como tantos hombres y mujeres que crecieron creyendo que el sufrimiento en silencio era una forma de fortaleza. Pero yo no iba a dejar que mi hijo siguiera ese camino. Salí de aquella casa en Viesques con el corazón destrozado, pero también con una certeza nueva. Si Marcos no podía salvarse a sí mismo, entonces yo lo haría por él. Esa misma noche llamé a Teresa. Quiero que estés atenta, le dije. Si Marcos te llama, si te dice que algo pasó, necesito que estés lista para actuar. Álvaro, ¿qué crees que va a pasar? No lo sé, pero algo va a pasar, y cuando ocurra, no voy a dudar. Iré a por él y lo sacaré de ahí. Y si Lucía o don Rogelio se oponen, lidiaremos con ellos. Hubo un silencio. Si ese hombre se mete, Teresa, tendrás que ayudarme. ¿De acuerdo? Colgamos. Y empezó la espera. Semanas, meses. Yo hacía mi vida normal. Compras, reuniones del edificio, mis caminatas por la playa de San Lorenzo. Pero por dentro era un animal alerta, oliendo la tormenta antes de que cayera la primera gota. A veces Marcos me llamaba. Siempre conversaciones cortas, medidas, como si alguien más controlara cada palabra. Hola, papá. ¿Cómo estás, hijo? Bien, solo quería saludarte. ¿Estás seguro? Sí, tengo que dejarte, te quiero. Y colgaba. Yo me quedaba con el móvil en la mano, sabiendo que algo estaba mal, sin poder tocarlo. Teresa me decía que tuviera paciencia, que presionarlo sería peor, que él tenía que abrir los ojos por sí mismo. Tal vez tenía razón, pero la paciencia también duele. Duele como un cuchillo lento que atraviesa el pecho cada día. Una tarde, mientras hacía la compra en el mercado del barrio, vi a alguien conocido. Era doña Mercedes, una vecina de la zona donde vivían Marcos y Lucía. La había visto una vez regando sus hortensias. Don Álvaro, ¿verdad? Sí, señora. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y su hijo? La pregunta me hizo estremecer. Bien. ¿Por qué? Ella bajó la voz. No quiero meterme donde no debo, pero he notado cosas. Mi corazón empezó a golpear. ¿Qué cosas, Mercedes? A veces escucho gritos en la casa, gritos de hombre, muy fuertes, y una vez vi al suegro de su hijo salir dando un portazo, muy enfadado, y después vi a Marcos en la ventana, llorando. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cuándo fue eso? Hace un mes. Y supe que el final se acercaba. Muy rápido, demasiado rápido. Yo quise ir a tocar la puerta, continuó doña Mercedes, pero mi marido me dijo que no me metiera, que eran asuntos de familia. ¿Y has visto a Marcos últimamente? Pregunté. Sí, pero ya casi no sale. Antes lo veía caminar por el barrio o ir al trabajo. Ahora casi nunca lo veo. Y cuando aparece, siempre va con prisa, como si no quisiera que nadie le hable. Y Lucía, siempre mirando el móvil, nerviosa. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Y don Rogelio? Pregunté. Él aparece casi todos los días. A veces entra por la mañana y no sale hasta la noche. Y cuando eso pasa, Marcos se queda solo con él. El corazón me golpeó fuerte. Mercedes, por favor, si vuelves a oír gritos, llámame. Le di mi número. Es mi hijo. Ella asintió despacio. Claro, don Álvaro, yo también soy madre. Entiendo. Nos despedimos. Yo salí del mercado sin comprar nada. Me senté en el coche y rompí a llorar. Lloré de rabia, de impotencia y de miedo. Ya no eran solo sospechas. Ahora había testigos, gritos, puertas que se cerraban de golpe, mi hijo llorando en una ventana. Y yo, su padre, no podía hacer nada.
O quizás sí, algo que había estado evitando. Llamé a Teresa. Necesito que investigues a Rogelio, el padre de Lucía. Quiero saber quién es, si tiene antecedentes, algo. ¿Crees que puede tenerlos? No lo sé. Pero un hombre que trata así a una familia no aprende eso de la nada. Déjame ver qué puedo averiguar, respondió con voz grave. ¿Cómo se llama? Rogelio Salvatierra. Fue militar. Ahora tiene un pequeño negocio en el barrio de Pumarín. Perfecto. Te aviso. 3 días después, Teresa llamó. Álvaro, encontré algo. Dime. Hace 15 años, la esposa de Rogelio presentó una denuncia por maltrato. La retiró a los pocos días. Dijo que habían sido problemas maritales. Pero según los vecinos, los gritos se oían a menudo. Ella dejó de salir, se volvió callada, sumisa. Tragué saliva. ¿Y cómo murió? Cáncer. Al menos oficialmente. Pero algunos dicen que parecía consumida, como si se hubiera rendido. Sentí que me faltaba el aire. Ese hombre mató a su esposa, Teresa. No con un golpe, pero la mató. Y ahora está haciendo lo mismo con Marcos. Y Lucía. Ella creció viendo eso. Ahora repite lo que aprendió. Me quedé en silencio. Luego dije, tengo que sacar a Marcos de ahí. Y si él no quiere, haré que quiera. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo, imaginando esa casa, imaginando a Rogelio, imaginando a Marcos apagándose. Decidí hacer algo arriesgado. Al día siguiente salí temprano del piso. Caminé hasta la casa de Marcos. Sabía que Lucía no estaría. Sabía que solo estarían Marcos y Rogelio, y eso era exactamente lo que yo quería. Esa tarde caminé hasta la casa de Marcos en Viesques. Toqué el timbre. Nadie abrió. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Finalmente la puerta se abrió. Era don Rogelio, alto, hombros anchos, mandíbula tensa, ojos fríos. ¿Qué quiere?, soltó con ese tono arrogante que usan los hombres que creen que nadie puede cuestionarlos. Vengo a ver a mi hijo. No está. Sí está. Su bicicleta está ahí. La señalé apoyada junto a la pared del porche. Rogelio apretó los dientes. He dicho que no está. Y yo digo que quiero verlo. Nos quedamos mirándonos. Un duelo silencioso. Una batalla de voluntades. No pensaba dar un paso atrás. Después de unos segundos, él se apartó. Pase. Pero no se entretenga. Tengo cosas que hacer. Entré. La casa estaba en penumbra, cortinas cerradas, aire pesado. Marcos está en la cocina, dijo Rogelio cruzándose de brazos. Fui hacia allí. Mi hijo estaba de espaldas, removiendo algo en la sartén. Cuando se giró, sentí que el mundo se me partía. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos, y en la mejilla una marca reciente, aún encendida. Papá, susurró. Rogelio apareció detrás de mí. Su hijo es muy torpe. Se golpeó con la alacena. Lo miré con un odio que me ardió por dentro. ¿Con la alacena? ¿O fue usted quien lo golpeó? Él no parpadeó. No mostró sorpresa ni vergüenza. Solo desprecio. Le recomiendo que se vaya. Aquí no tiene nada que hacer. Tengo todo que hacer. Es mi hijo. Y mientras viva en esta casa, nadie tiene derecho a ponerle una mano encima. Aquí se corrige lo que está mal. ¿Corregir? ¿A golpes? Mi difunta esposa aprendió. Marcos también aprenderá. Mi hijo rompió en llanto. Por favor, señor Rogelio. Ya. Cállate, gruñó él. Sentí como se me encendía la sangre. Me acerqué, pequeño pero furioso. No le grite, y no vuelva a tocarlo jamás, porque si lo hace, le juro que se arrepentirá. Él soltó una risa fría. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Un viejo divorciado? Divorciado, sí. Pero no solo. Y si toca a mi hijo, conocerá lo que es el infierno. Por primera vez, vi un destello de duda en su rostro. Váyase antes de que llame a la policía. Llámela. Su madre está deseando venir. Eso lo descolocó.
Marcos, vámonos, dije. No puede llevárselo, soltó Rogelio. Es mayor de edad, puede irse cuando quiera. ¿Verdad, hijo? Marcos temblaba. Papá, no sé qué hacer. Yo sí. Confía en mí. Tomé su mano. Él no la soltó. Salimos de esa casa bajo la mirada de odio de Rogelio. Marcos lloraba mientras lo llevaba a casa. Papá, Edson me va a matar. No, hijo, nadie te va a hacer daño, te lo prometo. Marcos estaba sentado en mi salón, con la taza de té entre las manos, aún temblando. Yo sabía que aquello no terminaría ahí. Hombres como Rogelio no sueltan fácilmente a quienes consideran de su propiedad, y hombres criados bajo su sombra, como Marcos, arrastran cicatrices que tardan en desmontarse. Respiré hondo. Aún no habíamos visto lo peor. Aquella noche llamé a Teresa, mi exmujer. Necesito que vengas, le dije. Marcos está aquí y creo que Rogelio aparecerá en cualquier momento. Teresa llegó rápido. Al ver a nuestro hijo, su expresión se quebró igual que la mía. Se arrodilló frente a él. Hijo, ¿qué te han hecho? Marcos rompió a llorar. Se abrazó a ella como cuando tenía 10 años y temblaba por una pesadilla. Perdón, mamá. Perdón por no decir nada antes. No tienes que pedir perdón, respondió ella. No es culpa tuya. Yo me senté con ellos. Preparé café. Marcos lo tomó con manos temblorosas. Necesitábamos escucharlo todo, sin silencios, sin medias palabras. Cuéntanos desde el principio, le pedí. Sin miedo. Marcos bajó la mirada. Creo que empezó antes de mudarnos a Viesques, pero yo no lo veía, o no quería verlo. Teresa y yo nos miramos. Lo dejamos hablar. Rogelio siempre fue invasivo. Cuando yo iba a visitarlo a la calzada, me revisaba todo. La ropa, los horarios, lo que compraba. Decía que un hombre tenía que mostrar disciplina. Yo pensaba que solo intentaba ayudarme, pero no. Quería controlarme. Hizo una pausa y respiró hondo. Cuando Lucía y yo empezamos a salir, él la examinaba como si fuera un objeto. Le dijo delante de mí, «Está bien para la edad que tiene, pero más le vale saber manejar una casa». Yo me reí nerviosamente, y él también. Pero no era una broma. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y cuándo empezaron los golpes? Pregunté con voz que no reconocí. Marcos tragó saliva. Hace 6 meses, yo estaba cocinando. Hice merluza al horno. Rogelio llegó, la probó y dijo que aquello no lo comería ni un perro. Yo intenté disculparme, pero él se levantó, agarró la fuente y la estampó contra el fregadero. Después me sujetó del brazo y me apretó tan fuerte que me dejó marcas. Me llamó inútil, me empujó contra la encimera. Incluso dijo que no entendía qué había visto Lucía en un hombre tan flojo. Teresa se puso de pie, temblando de rabia. Álvaro, ese hombre va a destruir a nuestro hijo si no hacemos algo. Yo asentí, porque en ese instante entendí que la guerra acababa de comenzar. Marcos se quedó sentado en el sillón, respirando con dificultad, mientras escuchábamos el coche de Edson alejarse. Sabíamos que aquello no era el final. Apenas era la primera sacudida de una tormenta que llevaba años gestándose. Teresa se sentó junto a nuestro hijo y le acarició la espalda con la delicadeza de una madre que intenta recomponer lo irreparable. «Hijo», susurró, «nadie vuelve a ponerte una mano encima. Nunca más». Marcos asintió, aunque el miedo seguía clavado en sus ojos. Yo podía verlo. Llevaba demasiado tiempo aprendiendo a callar para sobrevivir. Me levanté y eché el cerrojo de la puerta. El ruido seco del pestillo me causó un escalofrío. «A partir de hoy», dije, «esta casa es tu refugio. Pase lo que pase, aquí estás a salvo». Teresa me miró con un gesto que no veía desde hacía años. Un gesto de alianza, de lucha compartida. «Álvaro, tenemos que protegerlo. Rogelio no va a dejar esto así. Lo conozco demasiado bien.
Tenía razón. Hombres como don Rogelio Salvatierra no aceptaban perder control, y menos sobre alguien a quien creían moldeado a su imagen. Me senté frente a Marcos. Mira, hijo, mañana vamos a ir juntos a la comisaría. Vas a denunciar a Rogelio por agresión y a Edson por encubrirlo. Marcos tragó saliva. Papá, tengo miedo. Él tiene contactos, tiene dinero. Y tú tienes la verdad, respondí. Tienes testimonio, tienes marcas, y nos tienes a nosotros. No vamos a dejarte solo. Un silencio espeso llenó la sala. Afuera, el viento golpeaba las ventanas del piso en el llano, como si la ciudad entera respirara con nosotros. Quiero que descanses, le dije. Teresina y yo nos turnaremos para vigilar la puerta. ¿Vigilar?, preguntó él sobresaltado. Sí, hijo, Rogelio es impulsivo. Si Edson lo llama, podría venir esta misma noche. Marcos palideció. Teresa lo abrazó. No tengas miedo, no volverá a tocarte, te lo juro por mi vida. Lo acompañamos hasta la habitación de invitados. Antes de cerrar la puerta, me miró con un gesto que me rompió el alma. La mezcla exacta entre un niño buscando protección y un adulto al borde del derrumbe. Regresé al salón. Teresa estaba de pie, mirando por la ventana. Álvaro, ¿y si Rogelio viene armado? Entonces que venga, respondí. Esta vez no vamos a escondernos. Ella asintió. Por primera vez en muchos años, volvimos a sentirnos un equipo. Esa noche no dormimos. Esa noche entendí que proteger a un hijo no es un acto, es una guerra. Ese hombre va a volver, Álvaro, dijo Teresa, mientras recogíamos las mantas de la sala. Y probablemente traerá a Rogelio. Lo sé, respondí. Y cuando regresen, vendrán con furia. Pero esta vez no voy a permitir que le hagan daño a Marcos. Nuestro hijo nos abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Gracias. Gracias por no dejarme solo. Nunca lo estarás, hijo, le dije. Nunca. Dormimos los tres en la sala del piso, en el llano. Marcos en el sofá cama, Teresa en el sillón, yo en una silla frente a la puerta. No pegué ojo. El silencio de la madrugada era tan tenso que parecía un hilo a punto de romperse. Temía que Rogelio apareciera de un momento a otro, que golpeara la puerta, que entrara por la fuerza. Pero no vino, y eso me inquietó aún más. Al amanecer, el cielo estaba tapado por nubes bajas, como si Gijón presintiera la guerra que se avecinaba. Marcos despertó agotado, con el rostro marcado por la noche difícil. Preparé café, tostadas y huevos, intentando que la rutina nos diera algo de calma. A las 8, Teresa llegó ya vestida para salir, jeans y una chaqueta oscura. ¿Listo?, preguntó. Marcos asintió, pero sus manos temblaban. Yo me acerqué y le tomé la mano. Voy contigo todo el tiempo, no estás solo. Lo sé, papá, pero tengo miedo. Es normal, pero ya diste el paso más valiente, salir de esa casa. Ahora solo queda avanzar. Subimos al coche de Teresa. Yo me senté atrás con Marcos. Él apretaba mi mano como si lo sostuviera sobre un precipicio. Nadie habló durante el trayecto. Solo se oía el sonido del motor, el tráfico de Gijón, la vida que seguía ajena a lo que nosotros estábamos a punto de enfrentar. Llegamos al juzgado de violencia de género a las 9:30. Un edificio gris, frío, lleno de gente cansada, miradas rotas, historias parecidas a la nuestra. Teresa conocía a una funcionaria y nos ayudaron a entrar a una oficina pequeña. Una mujer de unos 40 años, la licenciada Fernández, nos recibió. Buenos días. Entiendo que vienen a presentar una denuncia formal. Marcos respiró profundo. Sí. Cuénteme todo, dijo ella. Desde el principio. Mi hijo habló. Habló de los gritos, de los empujones, de la merluza estrellada, de los insultos, de los golpes de Rogelio. Habló del silencio cobarde de Edson. La licenciada tomaba notas con precisión quirúrgica.
¿Tienes fotos, informes médicos? No. Tenía miedo, respondió Marcos. ¿Testigos? Una vecina, dije. Puede declarar. La licenciada asintió. Perfecto. Entonces denunciaremos a don Rogelio Salvatierra como agresor y a Edson como cómplice. Marcos cerró los ojos. Un peso enorme acababa de caer sobre la mesa. Pero por primera vez, también había esperanza. Incluiré a ambos en la denuncia, explicó la licenciada Fernández. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Emitiremos una orden de comparecencia para don Rogelio Salvatierra. Tendrá que acudir a declarar y si encontramos elementos suficientes, será detenido. En cuanto a Edson, también deberá declarar. Dependiendo de su testimonio, podría enfrentar cargos por omisión y encubrimiento. Marcos tragó saliva. ¿Y estoy protegido? Desde este momento, respondió la licenciada. Emitiremos una orden de alejamiento. Ni Rogelio ni Edson pueden acercarse a ti. Si lo hacen, se procederá a detenerlos de inmediato. Marcos empezó a llorar. Era un llanto contenido durante demasiado tiempo. ¿Y si no la respetan?, preguntó con voz rota. La licenciada miró hacia mí. Por eso está aquí tu padre. Él puede protegerte. Y nosotros también. Pero tendrás que ser fuerte. Esto apenas empieza. Marcos firmó la denuncia con manos temblorosas. Cuando terminó, la licenciada le entregó una copia sellada y la resolución provisional de protección. Salimos del juzgado con papeles que decían que mi hijo estaba protegido. Pero yo sabía que los papeles no detienen la rabia de un hombre como Rogelio. Regresamos a mi piso, en el llano. Marcos se encerró en su antigua habitación, la misma donde dormía de niño, donde alguna vez solo le preocupaban los exámenes y las bicicletas. Yo intenté preparar algo de comer para distraerme, pero mis manos temblaban sin control. A las 3 de la tarde sonó mi móvil, número desconocido. Sí, contesté. Silencio. ¿Quién es? Una voz grave, seca, venenosa, respondió al fin. Soy Rogelio Salvatierra. Respiré hondo. ¿Qué quiere? Quiero que me devuelva a Marcos. Mi hijo no es un objeto para devolver. Se fue porque ustedes le hicieron daño. Y ahora ha decidido denunciarlo. Rogelio rió con desprecio. Esa denuncia no irá a ninguna parte. Tengo recursos, tengo amistades. Puedo hacerla desaparecer. Haga lo que quiera, respondí. Marcos no volverá con ustedes. Hubo un silencio largo. Usted está destruyendo una familia, Álvaro. Está envenenando a mi hijo. Su hijo sufre porque usted le enseñó a vivir con miedo. Y no pienso permitir que destruya también a Marcos. La voz de Rogelio se volvió fría como un cuchillo. Se va a arrepentir. No me importa, colgué. Mis manos temblaban. Llamé a Teresa. Rogelio acaba de amenazarme. Voy para allá, respondió sin dudar. No pienso dejaros solos. Esa noche, Teresa llegó con una maleta. Dejó su móvil cargando y revisó 2 veces las cerraduras. Cenamos en silencio. Marcos apenas probó la sopa. El miedo se sentaba en la mesa con nosotros. Y sabíamos que la noche aún no había terminado. Salí corriendo hacia Roberto, con las piernas temblando como si no fueran mías. La noche en el llano estaba tan silenciosa que aquel disparo parecía seguir rebotando en las paredes. Me arrodillé junto a él mientras veía cómo la sangre empapaba mi bata. Marcos bajó corriendo detrás de mí, descalzo, con el rostro desencajado. «Papá, no toques nada», me gritó, aunque yo ya estaba hundido en la escena. «Estoy bien», susurró Roberto, apretando los dientes. «Álvaro, no los dejes entrar a la casa». Le tomé la mano. Se la sentí fría. Edson seguía inmóvil, con el arma temblando. Parecía un crío perdido, incapaz de comprender lo que había provocado. Pero don Rogelio, él no temblaba. Se cruzó de brazos y dijo, con ese tono suyo que perfora la piel: «Aquí no ha pasado nada que no pudiera evitarse.
Ese hombre nos apuntó primero. Mentira, rugió Marcos, poniéndose entre nosotros. Venís armados a casa de mi padre y encima queréis justificar un disparo. Don Rogelio lo miró como si fuera un insecto. Tu pareja siempre ha sido débil, Marcos. Y tú también. Aquello encendió una chispa en mi hijo. Vi cómo cerraba los puños, pero antes de que pudiera decir nada más, las sirenas comenzaron a escucharse desde la avenida Schultz. Ese sonido nos atravesó a todos. Por primera vez, Edson bajó la mirada y soltó la pistola, que cayó sobre el asfalto húmedo. Yo no quería, balbuceó. Rodolfo lo empujó con desprecio. Cállate, no digas nada. La policía llegó en segundos. 2 patrullas, luces azules iluminando todo el barrio. Los vecinos, asomados desde las ventanas, murmuraban entre sobresaltos. Los agentes rodearon a Rodolfo y a Edson, mientras otro se arrodillaba junto a mí y Roberto. «Está consciente», dije. El disparo fue en el hombro. «Por favor, ayúdenle». «La ambulancia está en camino, señor Serrano», me respondió el agente, reconociéndome. «Manténgale la presión», Marcos gritaba. «A ese hombre no lo dejéis hablar. Ha manipulado a todo el mundo durante años». Los agentes separaron a Edson y a su padre. A Edson le esposaron las manos. Él ni siquiera protestó. Rodolfo, en cambio, intentó imponer su autoridad, pero esta vez nadie le tembló. «Tiene una orden de restricción vigente», dijo la agente, «y han llegado armados a este domicilio. Se les detiene por tentativa de homicidio». Me temblaron las piernas. Por fin. Por primera vez en meses, sentí que la verdad estaba alcanzándoles. Miré a Roberto, que respiraba cada vez más lento. «Tranquilo, hijo. Ya pasó». Pero sabía que aquello no había hecho más que comenzar. 2 patrullas diferentes, 2 destinos distintos. Las noticias llegaron rápido. Don Rogelio Salvatierra sería acusado de violencia doméstica, amenazas y violación de la orden de alejamiento. Edson, en cambio, enfrentaría cargos por intento de homicidio y complicidad. Los 2 pasarían años en prisión. Marcos y yo nos quedamos solos en la calle del barrio de El Llano, bajo el frío de las 3 de la madrugada, rodeados de vecinos asomados a las ventanas. Nada de eso me importó. Abracé a mi hijo con toda el alma. «Ya pasó, Marcos. Ya pasó», susurré, aunque ambos sabíamos que aún quedaba mucho por sanar. Entramos a casa. Cerré la puerta y bajé todas las persianas. Marcos no dejaba de temblar. «Papá, Edson disparó a tu hermano», dijo con un hilo de voz. «No fue tu culpa», respondí con firmeza. «Fue culpa de Rogelio. Y de él. Tú solo sobreviviste». Marcos rompió a llorar en mi pecho. Lloró como no lo había visto llorar desde niño. Todo el dolor, el miedo y la vergüenza salieron por fin, y yo lo dejé. Porque llorar también es empezar a vivir de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto estuvo una semana en el hospital de Cabueñes. La bala le dañó un nervio del hombro, pero los médicos dijeron que se recuperaría. Cuando pude entrar a verlo, tenía el brazo en cabestrillo y la mirada cansada. «Gracias por protegerlo», le dije. «Es mi sobrino», respondió. «Siempre lo voy a proteger». Marcos, mientras tanto, comenzó terapia. Volvía a respirar despacio, a dormir sin sobresaltos, a mirarse al espejo sin sentir culpa. Edson, en prisión preventiva, aceptó declararse culpable. Rogelio, en cambio, seguía negándolo todo. 6 meses después llegó la sentencia. Rogelio condenado a 8 años, Edson a 5. Cuando el divorcio de Marcos se resolvió, él firmó todo sin resistencia. Era como si por fin entendiera el daño que había permitido. Y poco a poco, mi hijo regresó a la vida. Volvió a pasar los domingos conmigo, a prepararnos café en la cocina, a hablar de futuro. «Papá, quiero abrir esa pequeña academia de música. ¿Crees que pueda?» Lo miré,
sintiendo un orgullo inmenso. Claro que puedes, Marcos. Siempre has podido. Sonrió. Una sonrisa nueva, libre. Gracias por no rendirte conmigo, papá. Le acaricié la mejilla. Nunca iba a rendirme, hijo. Un padre no abandona. Nunca. Clara salió del café con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. Una mezcla de serenidad y cierre. Caminó hacia mí despacio, sin prisa, como si cada paso confirmara que el peso que había llevado tantos años por fin empezaba a soltarse. Me senté bien en la banca del Parque del Llano, en pleno corazón de Gijón, donde hemos vivido toda la vida. Ella se sentó a mi lado. «¿Cómo te fue, hija?», pregunté con suavidad. Clara respiró hondo antes de responder. «Mamá, ya está, se acabó. Esperé a que continuara. No la apresuré. A mis 72 años, he aprendido que algunas palabras necesitan salir solas, sin empujones». Edson llegó cambiado, dijo finalmente. Dijo que quería disculparse, que había pasado 3 años pensando en lo que hizo, en lo que permitió, en lo que dejó que su padre hiciera conmigo. Pero también me pidió que volviéramos a intentarlo. ¿Y tú qué le dijiste? Clara me miró con una madurez que antes no tenía. Que lo perdonaba, pero que mi vida ya no estaba ahí. Que el perdón no siempre significa regresar, que a veces significa simplemente soltar. Sentí un orgullo profundo, de esos que te llenan el pecho hasta casi doler. Mi hija, la misma que casi perdió la vida en manos de don Rogelio Salvatierra, la misma que lloró cada noche en silencio mientras Edson miraba hacia otro lado, ahora hablaba con una fortaleza que pocas mujeres logran. «Estoy orgullosa de ti», le dije. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, como cuando era pequeña, y tenía miedo a las tormentas. «¿Y él?», pregunté. Se quedó llorando. Me dijo que no sabe vivir con lo que hizo, y yo le dije que yo tampoco sabía vivir con lo que me hicieron. Pero aprendí. Él tendrá que hacer lo mismo. Durante los meses siguientes, Clara continuó dando charlas en asociaciones de mujeres en todo Gijón. Su historia se volvió un testimonio de valentía, pero también una advertencia. Hablaba sin odio, sin rencor, con una calma que sorprendía incluso a la licenciada Fernández, quien la invitó varias veces a participar en programas comunitarios. Yo, don Álvaro Serrano, la acompañé siempre. A veces como oyente, otras solo como presencia silenciosa. Porque a mis años he comprendido que un padre no siempre salva, pero siempre sostiene. Un día, Clara volvió a casa con una sonrisa distinta. «Mamá», dijo, como cuando tenía 5 años, «creo que vuelvo a sentir ilusión». Y supe entonces que la vida, por fin, había empezado para ella. Seguí adelante con mi decisión. Usé mis ahorros y abrí un pequeño taller comunitario en el Llano, aquí mismo en Gijón, un espacio sencillo donde mujeres y hombres del barrio pudieran reunirse, hablar, aprender y, sobre todo, sentirse acompañados. Lo llamé Alas Nuevas, porque eso es lo que yo necesitaba después de tantos años sobreviviendo al silencio. Alas para empezar de nuevo. Al principio pensé que nadie vendría, pero el primer jueves, cuando abrí la puerta, había 6 mujeres esperando. Una de ellas me dijo: «Usted es la madre de Clara, ¿verdad?». Asentí. «Entonces usted sabe lo que es pasar miedo. Yo también quiero dejar de tenerlo». Ese día supe que no me había equivocado. Cada semana llegaban más personas. Algunas contaban su historia, otras solo escuchaban, pero todas encontraban un lugar seguro. Yo no era psicóloga ni trabajadora social, solo era una mujer de 72 años que había visto a su hija casi perder la vida, pero descubrí que a veces eso es suficiente para sostener a otras. Clara venía de vez en cuando, no como víctima, sino como ejemplo de esperanza. Su voz tenía firmeza ahora, una firmeza que me enorgullecía.
No quiero que nadie viva lo que yo viví, decía frente al grupo. Pero si ya lo vivieron, quiero que sepan que no es el final. Y entonces la miraba, y era como verla renacer. Roberto también venía a veces. Se sentaba en una esquina, discreto, escuchando. Su brazo izquierdo seguía débil, pero su espíritu nunca lo estuvo. Él y yo, aunque separados hacía años, nos habíamos convertido de nuevo en un equipo, no como pareja, sino como padres, como dos personas marcadas por la misma guerra. Un día, mientras cerraba el taller, Clara se acercó. «Mamá, ¿crees que algún día podré querer de nuevo?» La miré. 3 años atrás esa pregunta me habría roto. Ahora, en cambio, vi luz en sus ojos. «Claro que sí, hija. El corazón no se rompe para siempre. Solo necesita tiempo». Ella sonrió, una sonrisa tranquila, verdadera. «Pues creo que estoy lista para vivir, mamá. No para enamorarme aún, pero sí para vivir». Y en ese momento lo entendí todo. No habíamos sobrevivido para volver atrás, sino para caminar hacia adelante. Hacia una vida distinta, más sabia, más libre. Porque en Gijón, en este pequeño barrio, mi hija y yo aprendimos que la violencia destruye, pero la verdad salva. Y el amor, el verdadero, siempre reconstruye. Con el paso del tiempo, el refugio dejó de ser únicamente aquella casita humilde en las afueras de Gijón, en el barrio de El Llano, donde yo, don Álvaro Serrano, 72 años, había puesto mis ahorros y mi alma. Gracias al esfuerzo de Clara, de Roberto y de tantas personas que creyeron en nuestra misión, logramos ampliar el proyecto. Una asociación local cedió un pequeño edificio municipal en desuso, y allí instalamos talleres de apoyo emocional, asesoría legal y actividades para los niños. Ya no éramos un simple refugio, éramos un faro para mujeres que buscaban una salida. Recuerdo una tarde en particular. Estaba colocando cajas de alimentos cuando Clara se me acercó. «Papá, ¿te acuerdas de Laura, la chica que llegó hace 3 meses?» Asentí. «Hoy consiguió un trabajo y ha encontrado un piso para ella y sus hijos». La vi sonreír con ese brillo nuevo, ese que no tenía en los años oscuros junto a Edson. «¿Ves, hija? El ciclo se rompe, una mujer se libera, y detrás de ella vienen muchas más». Clara me abrazó fuerte. «Gracias, papá. Si tú no hubieras estado aquella noche, nada de esto existiría». Yo siempre le respondía lo mismo. «Una hija se protege con la vida, Clara. Y tú, además, renaciste». Con los años, ella fue construyendo una vida sólida. Su escuela Semillas de Esperanza creció tanto que el ayuntamiento le ofreció un terreno pequeño para ampliarla. Andrés, su marido, caminaba a su lado como un compañero real, de esos que escuchan, respetan y sostienen sin imponer. Cuando celebraron su primer aniversario, me pidieron que diera unas palabras. Yo, que nunca fui bueno para hablar en público, dije lo que sentía. Mi hija volvió a florecer, y quien la ame debe cuidar ese jardín con paciencia y verdad. Andrés lloró, Clara también. Mientras tanto, Roberto continuó con su trabajo en prevención de violencia. Le invitaron incluso a dar charlas en institutos de toda Asturias. Yo lo veía llegar algunos domingos con su nueva esposa, María, una mujer serena que lo trataba con cariño sincero. Me alegraba comprobar que él también había encontrado paz después de todo lo que sufrió aquella noche. Hoy, cuando abro las puertas del refugio cada mañana, veo mujeres que llegan con miedo y salen con fuerza. Veo a Clara guiándolas. Veo a Roberto enseñando a sus hijos que el respeto es la base de una vida digna. Y pienso, la violencia intentó destruirnos, pero lo único que hizo fue unirnos más. Porque en El Llano, en esta pequeña esquina de Gijón, reconstruimos vidas, empezando por la nuestra. Ahora tenemos 2 casas de acogida, ambas aquí en Gijón, con 12 habitaciones y capacidad para 20 mujeres y sus hijos.
Cada mes llegan nuevas historias, algunas cargadas de miedo, otras cargadas de esperanza, pero todas con una fuerza profunda que siempre me recuerda por qué empezamos este camino. Clara, Roberto y yo. Hace apenas unas semanas llegó una mujer de unos 60 años. Venía con una maleta vieja, la mirada rota y las manos temblorosas. ¿Puedo quedarme?, preguntó con una voz tan débil que parecía deshacerse. Claro que sí, le dije. Aquí siempre hay un lugar para ti. Se sentó en la sala y comenzó a hablar. Estuve casada 40 años. 40 años aguantando. Pensé que ya era tarde para irme, pero hoy mi nieta me dijo: «Abuela, nunca es tarde para ser feliz». Lloró, y yo lloré con ella. «Tu nieta tiene razón», le respondí. «Podemos empezar de nuevo mientras sigamos respirando». A veces, cuando me quedo sola en el patio del refugio, pienso en todo lo que vivimos. En Rogelio, en Edson, en aquella noche oscura en la que Roberto fue herido, en el miedo que sentimos todos. Me pregunto si hice lo correcto, si podría haber evitado tanto dolor. Pero entonces veo a Clara. La veo sonreír, la veo libre, la veo viva, y sé que sí, que hice lo que debía hacer. He aprendido algo que deseo transmitir hoy, desde Gijón, a cualquier mujer que escuche mi voz. Si estás en una relación donde te controlan, donde te humillan, donde te hacen sentir pequeña, sal. No importa tu edad, tu historia, tus miedos. Sí se puede. Hace unos meses recibí una carta de Edson, una carta escrita desde otra ciudad, donde intenta reconstruir su vida. Me pedía perdón, decía comprender todo el daño que causó, decía que deseaba romper el ciclo que heredó. La leí varias veces. No sentí odio, tampoco compasión. Sentí nada, porque Edson pertenece al pasado y el pasado ya no manda aquí. Hoy, mientras el sol cae detrás del cerro de Santa Catalina, sostengo una taza de café y doy gracias. Gracias porque Clara volvió a vivir. Gracias porque Roberto sigue con nosotros. Gracias porque mujeres de toda Asturias llegan cada día buscando un refugio y lo encuentran. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.